Mi abuela empezaba y decía durante todo ese tiempo que ella veía cosas y que esas cosas que veía dentro de la casa eran cosas que su mamá y su hermana le mandaban porque la querían ver mal. Cuenta esta Morris, yo la neta nunca vi nada, pero la abuela era la que siempre decía que veía algo. Por ejemplo, en una ocasión, ella estaba en el patio, así que barriendo y haciendo la limpieza, y de repente voltea y en la ventana ve al papá, o sea, a su hijo. Lo ve y como que le hace cara de, ¿ahora tú? ¿Por qué llegaste tan temprano del trabajo? Y pues el papá que estaba allí se le queda viendo, no le contesta y poco a poco comienza a sonreír súper tétricamente y su cara se comienza a distorsionar. Y mientras ella lo está viendo, dice, ¿qué eres? ¿Qué eres? Ya vi que no eres mi hijo, vete, 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 vete. Y pues súper alterada, pues no, va y le cuenta de que es que se me apareció tu papá, mi hija, se me apareció, pero no era él, es que no, me lo van a volver a hacer. O sea, como que ella estaba muy, pues terroreada, pues, ¿no? Por su propia familia. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Porque aparte dice, es que yo volteé porque porque yo escuché la voz de tu papá que dice, hola mamá, y cuando volteo me doy cuenta que estaba allí y primero le dije, ¿qué haces aquí, mi hijo? Es muy temprano, ¿te corrieron o qué está pasando? No sé qué era. Y pues no era, ¿no? Porque se desvanece por ahí. Morras malditas, morras malditas, las morras malditas, 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 las morras malditas, morras malditas. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos al Mi Clan de las Morras Malditas. Morras malditas. A partir de este momento, abrimos la puerta a historias de vivos y muertos. Quédense con nosotras, apaguemos la luz y entremos a la noche. Ya se acabó el Jingle Bells, el Ya. Happy New York y que los Reyes. Happy New York. Happy New York. Se acabó. Ay, no, ya. Pero empieza el Guadalupe Reyes, ¿no? No, ya se acabó. Ya, porque es ya. Guadalupe Reyes. Sí, pues ya. La tamaliza es la que viene, la Candelaria. ¿Cuándo es? En febrero. Y el 14 de febrero. El 14 de febrero vamos a ir a ver a Lalo Mora. Ay, sí, se me había olvidado. No, a mí no. Completamente. De hecho, qué loco, es la primera vez que empiezo un año con 2 conciertos ya comprados los boletos. Yo no soy esa persona. Yo no soy la pudiencia, es hermana. la pudiencia. Viene Lalo Mora y Sí. vienen así todos esos señorones con los que yo literalmente crecí escuchando como buena norteña, y trae una gira ahí bien interesante de pues cantar esas canciones de señor borracho. Qué padre, Qué padre. güey. Y Yaris, yo y otro grupo de amigas compramos boletos para ir y me emociona muchísimo. Somos como 7, güey. Somos como 7, sí, qué emocionante. Y, ay, no, mira, que las diosas me tengan con mucha salud a Lalo Mora y que no se nos vaya a ir antes de ese concierto, porque por ya favor. anda diciendo que Dios lo anda llamando, ¿no? Anda, dice yo, no, ahorita cálmese, no anda señor. atendiendo. Después del show aquí en la CDMX, por favor. Sí. Porque aparte vamos varias norteñas que nunca hemos visto a Lalo Mora, que crecimos con su Neta. música. La Zoe tampoco nunca la he visto y me dijo, cuando le dije del concierto, me dijo, güey, es mi máximo sueño. La Vero también. Es que de verdad es algo muy emblemático como sonorenses, ¿no? Sí. Compré boletos para System of a Down, no lo puedo creer, estoy súper emocionada. Y me emociona mucho porque System fue una de las primeras bandas que empecé a escuchar cuando empiezas a escuchar una música que no es la de tus papás o la de mi hermana, en mi caso, pues escuchaba mucho Chayanne y Luis Miguel y todo ese pop, ¿no? Que todo bien, pero era lo que yo tenía a la mano. Y tengo un único primo de entre todos los norteños, el Mike, que él era rockero. Y la neta, yo le agradezco mucho el haberlo tenido ahí para ver que podía ser diferente. Él te empezó a rolar música así chida. Él me empezó a quemar discos. Y yo me acuerdo perfectamente la vez que me dio un bonchote de discos de System of a Down, porque había como 1 o 2 discos en ese momento, o 3 puede ser, no me acuerdo, pero me los dio y me dijo, escucha esto, pues porque era su banda preferida y como que me vio rara y dijo, a ella le va a gustar, y me los dio, me los quemó para mí, güey, y esos discos todavía están quemados ahí en mi casa. Y si usted no sabe a qué me refiero cuando digo quemado, es pues copiado, ¿no? En una piratería, básicamente. Si usted no sabe eso, es muy joven. Es muy joven y bueno, antes no había Spotify. Y la cosa es que cuando yo vi que System iba a venir a México, dije, no mames,
hay muy pocos conciertos en los que yo digo, quiero pagar Ujú. por ir a verlo. O sea, de verdad quiero Por verlo. 2. Hay muchos conciertos a los que hemos ido, en conjunto incluso, que vamos Ujú. porque Nos nos invitan, invita, ujú. se da la oportunidad, lo que sea, ¿no? Pero así, grado tal de, no me lo quiero perder y pues voy a comprar el boleto. Muy pocas veces ha pasado eso. Este concierto de System fue una de esas veces y pensé, si viene System, yo le tengo que invitar el boleto a mi primo porque pues por él lo escucho, Ay, ¿no? y se lo Y invitaste. se lo compré. ¿Y qué te dijo? Se emocionó de que no mames, guau. Le dije, güey, la neta, yo me acuerdo perfectamente la vez que tú me diste estos discos. A mí, System y toda la música que después él me fue presentando me cambió la Ujú, vida porque ujú. pude darme cuenta que podía escuchar otro tipo de música, que existía otro tipo de música y de alguna forma la música va definiendo tu estilo, pues, ¿no? Sí. Yo siento que de una u otra forma soy como soy gracias a haber tenido a una figura como él que me estuvo pasando y rolando música que a él le parecía pues chila y que quería compartir, pues, ¿no? Exacto. Güey, qué buena Qué cool, onda. ¿no? Sí. Sí, qué padre Aparte, que lo invitaste. lo invité y es la primera vez que realmente ya de vida adulta vamos a convivir. Porque O como... sea, ¿él vive en Ciudad de México? No, él vive en Hermosillo. Y va a venir. Iba a venir. Ajá, ¿sabes? Pero pues él, o sea, en realidad vivimos bien lejos en Hermosillo, tenemos vidas bien distintas, entonces como que no, sí nos topamos, pues de repente Ujú. yo así, pues nos hemos topado con casa de mi nana o lo que sea, pero convivir realmente, platicar, Sí. qué onda con la vida, qué ha pasado todos estos años, pues va a ser la primera vez y la neta Lo sí me tienes que llevar a la emociona mucho. Marquesa por una sopita de Claro. hongos. Se va a cagar de ver todo verde así. Y esto es la naturaleza. Y mira, primo, aquí Llueve. es verde, todo verde. Qué Bueno, padre. pues sí. Oye, pues mira, vamos a dar en este capítulo galleta de chocolate que nos invitó el Fer, que está acá en los controles como un ser sobrenatural, Sí. presente, omnipresente diríamos. Y va a ser el pancito, bueno, la galletita para iniciar este capítulo, en donde vamos a hablar de estos regalos que nos llegan, porque pues a mucha bandita le llegan regalos de Día de Reyes. Sí. Cuéntenos Ujú. qué les trajeron los reyes o Sí. qué les tocaron a los reyes dar a sus seres queridos en casa este día. En este día, ajá. Ay, no, a ver qué me traen a mí. A ver, Yo siento ¿qué que a te lo trae? mejor un huipil de esos prepotentes, carísimos. A mí Porque nunca me ha portado muy bien. Sí, bueno, me da, Ujú, está ujú. bien. ¿Y Santa te trajo un huipil también? No, me trajo, ¿qué me habrá traído el Santa? Todavía no sé. Es que estamos en el pasado, ustedes Ujú. están en el futuro, están viendo esto en el Ujú, futuro. ujú. Pero pues fíjate que yo en los Reyes, pues como nunca fue mi cura, vayan a la premisa porque hablamos un poco sobre esto. Pero pues ahora podría ser mi cura. Mira, pretextos para autorregalarme cosas. Exacto, No exactamente. lo sé, exactamente. Oigan, y bueno, en este capítulo vamos a contar historias que tienen que ver con regalos, no necesariamente con estas fechas, ¿no? Pero pues regalos, porque Sí. luego te dan cosas que tú dices, ay, qué buena onda, y trácatelas, que tiene ahí otra intención. Como por ejemplo, esta historia que les quiero contar de Constanza Polanco que nos mandó. Y resulta que esta historia se le recordó en un momento que estaba escuchando Morras y contamos alguna historia que tenía que ver con una abuelita y ahí ella dijo, no mames, yo tengo una historia de mi abuela, se las voy a contar A ver. a las morras. Pero paréntesito porque es un libro, dice, aquí les va. Mi abuelita siempre contaba que ella estuvo rodeada de gente que hacía brujería. ¿Y? Cosas brujescas, dice, su abuela, o sea, la tatarabuela y su hermana hacían brujería. Ujú. Una brujería que era muy densa. A ella, a la abuela, no le gustaba tanto ese trip y ella fue aprendiendo a hacerse limpias como para quitar la mala vibra que su mamá y su hermana pues de pronto traían por hacer los trabajos que hacían. Ok. Entonces, bueno, como contexto eso. Cuando la abuela tenía 16 años, se casó con el abuelo y se fueron a vivir a la ciudad. Y el abuelo la deja. La deja cuando el papá de esta morri tenía 9 años. Y entonces la vida de la abuela pues se complica muchísimo porque la deja con 4 hijos, güey. En una ciudad donde no tiene a nadie, así, ¿no? No manches, ahorita para mí me dices eso, yo digo, güey, eso, No. ¿cómo lo logras? No, ¿Cómo? no podría yo. No. O sea, no sé cómo lo logras ahorita, no sé cómo se logró antes, no, pero pues bueno, las Ujú. mujeres siempre, mira, sacando adelante cuando hay que sacar La adelante, ¿no? neta. Ujú. Pero bueno, el caso es que ella notaba que su mamá, cuando ella estaba viviendo toda esta situación de mantener 4 hijos, de quedarse sin esposo, de estar en una ciudad así tan caótica y todo, cuando le hablaba a su mamá, como que de alguna forma ella sentía que se ponía contenta de verla mal.
de verla sufriendo. Entonces, la abuela decide pues dejar de lado a su mamá, o sea, como que ya no convivir tanto con ella. Convivía con su hermana, pero pues como que también ahí era rara la situación de la familia, ¿no? Porque ellas estaban metidas en todo esto que les digo. Todo fue a mal porque resulta que el hijo menor de la abuela fallece, güey. Fallece muy chiquito, le dio leucemia y fallece. Y fue pues horrible, si de por sí la abuela estaba mal, pues ahora peor. O sea, una cosa horrible, horrible, horrible. Y una de sus hijas que pues veía a su mamá súper mal, como que ya le empezaba también a afectar a ella. Dijo, ¿sabes qué, mamá? Yo ya me voy a ir. Y se muda sola y todo. Con el tiempo, esa tía conoce a alguien, a un hombre, y se va a vivir con él. Entonces, todo comienza, digamos, a cambiar un poco. Las cosas iban mal, o sea, sí había como una mala vibra de alguna forma, pero bueno. Esa tía iba y venía a casa de la abuela y cada vez que venía le daba regalos, pequeños detalles, que pues ella decía, pues es mi hija, ¿no? O sea, que todo bien, ¿no? Pues ya, gracias. Pero siempre la hija venía como con un poco mala intención, ¿no? Una vibra ahí rara, ¿no? Había muchas cosas extrañas, cuenta ella. Bueno, entonces ella cuenta que cuando su papá conoce a su mamá, se van a vivir a casa de la abuela. Ella incluso crece allí, en casa de la abuela. Y allí, pues, los papás la tienen a ella, le tienen a la primera nieta, que es su hermana. Entonces, cuando llega la primera nieta, la abuela como que un poco vuelve a la felicidad, porque las infancias eso es lo que hacen, pues, ¿no? Te traen un poco como que de que esa alegría, ¿no? Y entonces la abuela como que va mejorando y empieza a mejorar, y en esa mejoría, la tía que se había ido y vuelto y que le daba regalos, como que dice, ok, va, podemos retomar nuestra relación, ¿no? Como un poco más, porque como que antes iba por cumplir porque es su mamá, no porque realmente quisiera estar allí, ¿no? Pasaron 6 años así, de no tener una relación. Pero cuando nacen la primera nieta y que la abuela empieza a cambiar, la tía empieza a venir un poco más, siempre con regalos. Entonces, dice, pues bueno, la verdad es que mi abuela empezaba y decía durante todo ese tiempo que ella veía cosas y que esas cosas que veía dentro de la casa eran cosas que su mamá y su hermana le mandaban porque la querían ver mal. Cuenta esta Morris, yo la neta nunca vi nada, pero la abuela era la que siempre decía que veía algo. Por ejemplo, en una ocasión, ella estaba en el patio, así que barriendo y haciendo la limpieza, y de repente voltea y en la ventana ve al papá, o sea, a su hijo. Lo ve y como que le hace cara de, ¿ahora tú? ¿Por qué llegaste tan temprano del trabajo? Y pues el papá que estaba allí se le queda viendo, no le contesta y poco a poco comienza a sonreír súper tétricamente y su cara se comienza a distorsionar. Y mientras ella lo está viendo, dice, ¿qué eres? ¿Qué eres? Ya vi que no eres mi hijo, vete, 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 vete. Y pues súper alterada, pues no, va y le cuenta de que es que se me apareció tu papá, mi hija, se me apareció, pero no era él, es que no, me lo van a volver a hacer. O sea, como que ella estaba muy, pues terroreada, pues, ¿no? Por su propia familia. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Porque aparte dice, es que yo volteé porque porque yo escuché la voz de tu papá que dice, hola mamá, y cuando volteo me doy cuenta que estaba allí y primero le dije, ¿qué haces aquí, mi hijo? Es muy temprano, ¿te corrieron o qué está pasando? No sé qué era. Y pues no era, ¿no? Porque se desvanece por ahí. Bueno, cuando ella, la chica que nos manda la historia, estaba un poco más grande, se le comienza a subir el muerto en su cuarto. Y ella dice, yo la neta ignoraba cada vez que esto pasaba, como que nunca lo comentaba porque igual yo al día de hoy siento que pues en ese momento mi mentalidad estaba muy fuerte, pues, ¿no? Como que no dejaba entrar esas cosas y nada más decía, fue un sueño. O sea, como que no le daba tanto pie porque yo veía cómo a mi abuela la asustaban y le pasaban muchas cosas, ¿no? Y entonces hubo una vez que se le subió el muerto, pero de una forma súper fuerte, que fue súper difícil ignorar, porque ella estaba acostada en su cuarto y de pronto abre los ojos y aquí en el oído siente y escucha una respiración, pero como de un perro súper, súper grande. Pero así súper fuerte aquí enseguida del oído, ¿no? Dice, güey, de verdad era como si fuera un
perro enojadísimo que quisiera ya en cualquier momento me va a atacar. Y así estuve un montón de minutos esperando a que eso se fuera o que algo pasara. Y no, o sea, yo volví a entrar en faceta de sueño o no sé qué, y cuando despierto ya era de día y no sé cuánto tiempo había pasado, pero recuerdo que me dio muchísimo miedo. Ujú. Después de ese lapso de 6 años donde la tía no había convivido con la familia, todo también siguió empeorando. La abuela, pasa algo bien loco, güey, porque la abuela fallece. Ok. Pero, dice esta morra, hay 2 cosas que a mí me sorprendieron mucho. Y es que 3 meses antes de que falleciera la abuela, la tatarabuela, o sea, la mamá de la abuela, había fallecido. 3 meses antes. Luego, fallece la abuela y 3 meses después fallece la bisabuela. O sea, fueron falleciendo así, súper Guau. seguiditas. Ajá. Ujú. Y dice, la segunda cosa que a mí me saca de onda es que meses antes había fallecido también mi abuela materna, porque la historia esa es de la familia Ujú. paterna. Había fallecido mi abuela materna y mi mamá comenzaba a tener muchas señales. Cuenta la mamá que un día, mientras dormía, en sueños se le aparece su mamá ya fallecida y se le acerca y le dice, ¿estás preparada? La mamá se despierta No. súper asustada porque ella entendió que se refería al fallecimiento de su suegra porque ya no le daban esperanzas a la Ujú. suegra porque ya estaba muy viejita, ya estaba mal, pues, ¿no? Lo loco es que hayan fallecido en una fecha, 3 meses después otra y 3 meses después otra persona, ¿no? Entonces está interesante, ¿no? Luego del velorio, el contacto con la tía y las primas, pues no se perdió. En realidad, ella y su hermana convivían mucho con la prima hija de esta tía, pues, ¿no? Con la que no habían convivido en un montón de tiempo. Pero la tía se casa con un hombre que de alguna forma ella empieza a cambiar mucho su personalidad. Y un día llega y dice, ¿sabes qué? Pues ya que falleció mi mamá, pues quiero mi parte de la herencia, o sea, mi parte de la casa. Y dijeron, todo bien, o sea, no hay pedo, ¿no? Porque ellos vivían allí. Ujú. Todo bien, no hay pedo, quédate con la mitad o la podemos vender como tú quieras, ¿no? Y como que vieron ahí cuánto iba a costar, cuánto cuesta vivir en esa casa, guaralá, cosas que pasan cuando fallece ya alguien, ¿no? Que tiene terrenos y demás. Entonces, para no tener problemas, la familia de esta morra decide mejor mudarse y dejarle la casa a la tía, porque pues ya sabes, siempre hay broncas en ese tipo de temas. Y la tía dijo, bueno, voy a hacer una limpia. Voy a hacer una limpia, pues para quitar las malas energías de mi mamá y que no sé qué guarala. Bueno, el caso es que en la limpia pasan 2 cosas. Una, cuenta la morra, es que mi tía iba por la casa con un palo santo todo el tiempo rezando. Y llega a un cuarto donde justamente dormíamos mi hermana y yo. Y en la esquina del cuarto, el humo del palo santo comienza a ponerse negro, como si fuera humo de incienso o algo extraño. Y mi tía voltea a ver a mi papá con sus ojos así súper grandes y dice, mira, Guido, ¿te acuerdas qué pasaba aquí? Por supuesto que obvio nosotros no sabíamos nada, pero mi papá nada más asiente y dice, sí. Mi mamá, mi hermana, mi prima, yo, neta, nos quedamos con cara de ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Y mi tía nos cuenta que en esa esquina era donde dormía el tío que había fallecido de leucemia antes. Y que desde que falleció el tío, por muchos años a ellos les pasaban cosas que mi papá nunca nos había dicho. Y con mi tía menos porque no convivíamos con ella. En ese tiempo, la casa era muy pequeña, entonces los muebles que había, pues eran los que había y no había como mucha posibilidad de mover, ¿no? O de reubicar los muebles porque pues eran grandes, no había mucho espacio y todo esto, ¿no? Resulta que en el techo de ese cuarto se formaba como que con el humo del palo santo y lo que estaba saliendo, en el techo se formó como una cruz, justo como una cruz, como de cal o algo extraño. No sé, era negra, dice. No sabíamos de dónde provenía, pero el humo negro del palo santo como que hacía que se viera más. Y cuando caigo en cuenta, veo que justo esa cruz está arriba de mi cama, la cama donde a mí pues me daban parálisis de sueño. Entonces yo digo, oye, ¿qué pido? ¿Qué está pasando, no? Mi tía continuó la limpia y volvió al lugar de inicio para cerrar justo el ritual. Allí, en esa parte, había varias sillas y que estaban pegadas a la pared.
Y ahí estábamos nosotros. Mi hermana estaba sentada en una silla, pero hagan de cuenta que mi hermana estaba viendo hacia la ventana de la cocina, que se reflejaba. Y bien callada estaba mi hermana. Al lado de ella había una silla vacía. Y yo me senté en el sillón como que pues junto a la pared ahí para ver que mi tía terminara la limpia y todo. Bueno, pues el caso es que mi hermana y mi tía y todos acá cuando estaban viendo lo del ritual, mi hermano me voltea a ver y me dice, estaba aquí. Y yo le pregunté, ¿quién? La mami. Así le decíamos nosotros a la abuela. Yo la neta me quedé helada. Miré hacia enfrente y justo en la silla donde ella estaba sentada, pues se alcanzaba a reflejar la silla de enseguida. Y en el reflejo se veía la silueta de mi abuela, que estaba viendo la limpia de mi tía, pues. No mames. Güey, bueno, desde ahí no volvieron a pasar cosas raras porque nosotros seguíamos viviendo en la casa antes de salirnos y mudarnos y todo, ¿no? Cuando mi tía dijo que ya quería la casa y que se iba a mudar y todo, y nosotros buscamos una forma de otro lugar donde movernos, justo, ay no, oigan, dice, justo cuando estábamos haciendo la mudanza, empezamos a agarrar las cosas, ¿no? De subir cajas y ya saben, pues toda una vida ahí, había un montón de cosas pues que limpiar al final, ¿no? Ujú. Bueno, el caso es que ella dice que cuando que agarran un objeto, que era uno de los regalos que la tía le había dado a la abuela, como una figura de virgen, una cosa así. Y mi papá, que ya estaba también un poco molesto con la situación de mi tía y todo, como que dice, tira esa chingadera, pues porque era un regalo que le había dado mi tía a mi abuela. Y tenía muchos de esos, pues, ¿no? Entonces nosotros no podíamos mudarnos con tanta cosa porque al final no era de nosotros. Y como que quisieron deshacerse de eso, ¿no? Entonces como que no sabían bien qué hacer y dijeron, pues tíralo. Y cuando lo tiran, literalmente para que se rompa, lo tiran y cuando cae al piso se dan cuenta que justo en medio había un espejo. Había un espejo. Y se quedaban como que, ¿por qué hay un espejo ahí? Porque en la figura tú no lo veías, era como por dentro, de una forma muy extraña. Cuando vieron el espejo, dijeron, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y al final, nosotras, pues mi tía estaba muy metida también en el tema de la brujería y todo, y no sabíamos qué significaba eso, porque era un regalo que le había dado a la abuela que todo el tiempo le pasaban cosas. Entonces, decidieron que había que romper también el espejo, y se deshicieron de eso. Y morras, no me van a creer, pero a partir de ese momento, de alguna forma extraña que no sabemos explicar, a mi papá le empezó a ir mejor. O sea, mi papá tenía muchas broncas de trabajo, de dinero y así. Como que se había roto el encantamiento, ¿no? O el embrujo más De bien. alguna forma. Y lo loco aquí es, güey, tu hija te está dando cosas. Y Qué culero, qué güey. culero, güey. O sea, no puedes confiar en nadie, güey. No sean así. No Qué sean fuerte, así. güey. Cochino su modo. Pues miren, Empezamos feliz Día de densos. Reyes. Cuidado con lo que te regalan. Ay, qué horrible, Qué feo, güey. ¿no? La neta, a mí sí se me hizo bien fuerte porque justo es eso. O sea, como que luego a veces podemos pensar en que, bueno, alguien te puede mandar una maldad con, no sé, tu vecino, un amigo, lo que sea, pero que tu propia familia se me hace bien fuerte. Ay, no. Me Mira, acabo de acordar de la historia que nos contó la amiga de Zoe, también de la estatua. ¿Te acuerdas? Ah, qué denso. Eso estaba denso. ¿Te acuerdas A de ver, qué va? la Vitia. Vitia. Recuerdo que dijo que ella tenía una mejor amiga. Bueno, todavía es muy su amiga, pero se conocen desde chiquitillas, ¿no? Y estudiaron juntas en la secundaria o en la prepa. Creo que en la prepa. Estudiaron juntas. Ajá. Estudiaron juntas. Y entonces resulta que en la prepa ve ella que su amiga empieza a cambiar de actitud y de ánimo, ¿no? La ve como más decaída, la ve como más triste, como más de malas, como más flaca. Y le dice, güey, ¿qué tienes? ¿Qué te está pasando? Y ella de que es que no me he sentido bien, como que están pasando muchas cosas en mi familia, como que, no sé, dice, no puedo descansar, algo me atormenta en mi casa, como que empiezo, cuando quiero dormir, hay algo en mi cuarto conmigo, como una sombra que no me deja en paz y no puedo dormir, que no sé qué. Y ella de que, ok, la Vita le dice, ok, oye, pues lo siento mucho, pues si puedo hacer algo por ti, que no sé qué y que no sé cuál. Y pasa el tiempo y ella, Vitia, días después, en su casa, en su cuarto, empieza a sentir que hay algo durmiendo con ella, ¿no? Porque ella compartía cuarto con su hermana, creo, ¿no? Ajá. Entonces, como que una noche ella está durmiendo como con un piecito afuera de la cama y la jalan de la cama
y la tiran de la cama. O sea, le dan un jalón de patrullas, pero intenso. Y ella se despierta bien sacada de onda, se pone a llorar y todo. Y esto se repitió varias ocasiones. Pero el caso es que ella pues nunca le contó a su amiga lo que le estaba pasando porque dijo, güey, pues si ella está pasando cosas horribles, pues ni modo de decirle cosas horribles que a mí me están pasando. Pero conforme fue pasando el tiempo, esta situación empeoró un poco hasta que llega el punto en el que su amiga le cuenta que iban a hacer una limpia en su casa, ¿no? Porque las cosas ya habían subido mucho de nivel. Y resulta que cuando van a hacer la limpia a casa de su amiga, llega la bruja y empieza a hacer el chequeo de la casa, ¿no? Así como que a ver todas las áreas y todo. Y llega a un punto en la sala donde les dice, ¿de dónde sacaron eso? En el patio eras. En el patio. Sí, en el patio. Y ellos de que, ¿cuál? Eso. Era como una figura de mármol de un ángel. Sí. Muy bonita para ellos hasta ese momento que la bruja lo señala y ellos de que, pues fue un regalo que nos dio la vecina. Y la bruja los mira y les dice, no mamen, ¿cómo andan aceptando estas cosas si luego se ve que es de un panteón? Que lo sacaron de un panteón y que se los trajeron aquí a regalar. Y ellos, ¿qué? Y cuando les dice eso, que la figura era de un panteón, como que vuelven a ver la imagen y les pareció que sí era de un panteón. Pero era como si todo ese tiempo hubiera existido un encantamiento en la figura para que ellos lo vieran muy bonito y lo tuvieran ahí en su casa. Sí. Y les dice, aquí hay algo, por eso que les trajeron. Porque dice que, según yo, estaba como en una esquina y arriba se sentía como algo pesado o así. Sí, no recordamos muy bien. Fue una conversación en un desayuno. En un desayuno de cumpleaños. Pero el caso es que justo lo que les dijo la bruja es que todo lo que les estaba pasando por lo que la vecina les había llevado y que tenían que ir a devolvérselo o algo así como ir a dejárselo o reclamarle, ¿no? Y entonces les dijo también la bruja, y eso que está aquí está afectando también, le dice a la amiga de Vitia, le dice, está afectando a alguien muy cercano a ti. Entonces es alguien que no ha podido dormir bien, que le está pasando muy mal porque esto se conectó con esa otra persona que es muy sensible. Muy perceptiva. Y la amiga dijo, híjole, pues ¿quién será, güey? O sea, ¿de qué se tratará? Pues el caso es que dice que la familia fue a reclamarle a la vecina y que la vecina así como que lo negó todo, obviamente, y dijo que no sé qué y que no sé cuál, y se mudó a los 2 días, ¿no? Se mudó, güey, se mudó ahí. Es como, ay, claro que eres malosa, güey, si te mudas. Se mudó a los 2 días. O sea, la señora desapareció. Exacto. Dicen que justo lo que la señora le tenía era como mucha envidia a la bonanza de esta familia, que les estaba yendo muy bien. Y pasa el tiempo y la amiga le cuenta a la Vitia. Y cuando le cuenta todo esto a la Vitia se saca mucho de onda porque le dice, güey, a mí me han estado pasando. Y le empieza a contar y resulta que sus historias sí eran muy similares. Entonces dice, güey, qué loco que les fueron a dejar una estatua de panteón. Porque aparte justo hablábamos, ¿no? En ese desayuno que decíamos, güey, o sea, pesa un chingo esa madre. Pesa un chingo. Si te la robaste en un panteón para que el muerto de alguna forma se fuera e hiciera ahí cosas en la casa, pues tuviste que haber hecho toda una logística para ir al panteón, robarte esa figura, llevarla a casa de la vecina, ponerla ahí porque pues esas cosas de verdad pesan mucho, mucho. O sea, no es así de que, ay, yo así como una maceta. No, pues no. O sea, sí es mucho odio lo que te tienen que tener. Así que mucho cuidado, hay cosas bonitas que también traen malas intenciones. Imagínate que te traigan una columna de panteón. Lo peor es que yo siento que si a mí me la traen, yo diría, no mames, qué bonito. O sea, lo vería por el arte, ¿no? Claro. No tanto de que, ¿de dónde la sacaste? Ya voy a empezar a preguntar. Pero fíjate que siento que sí hay como un arte muy específico de los panteones. Sí. O sea, como que creo que cuando ellos ya vieron otra vez la pieza, les cayó el 20 que dijeron, claro, güey, esto era de una tumba, no era de alguien. Y el muertito en el panteón de que, oigan, mi columna, ¿qué pedo? ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué me andan robando? Ay, no. Oigan, yo les quiero contar esta otra historia que es una historia muy rara también. Es una historia anónima. Le pasa a la amiga de esta morrita, a quien llamaremos la amiga es la que vive el suceso, a quien llamaremos Elena. Si podemos decir es el nombre de la amiga, ¿no? Bueno. Está inventado el nombre de Elena. Ok, perfecto. Bueno, pues resulta que un día a la Elena, que está en su casa, le tocan el timbre, ella sale a ver quién es y cuando llega a la entrada ve que le dejaron un paquete. Cosa que pues no es rara porque muchas veces así hacen las paqueterías, te avientan ahí el paquete y todo. Ella lo levanta y ve que es como una cajita que tiene su nombre escrito a mano
y ya ahí dice, entonces no es del Amazon, ¿no? No es del Mercado Libre o de donde les manden sus paquetes. Entonces entra a su casa, de hecho se voltea así como para ver si hay alguien caminando en la calle y no hay nadie. Nadie que pudiera haber dejado dicho paquete. Pero pues como era su nombre, pues ya lo metió. Entra a su casa, se Es sienta. mi nombre, es mío. Es mío, dijo, ¿no? Lo abre y cuando abre la cajita se da cuenta de que en el centro hay un reloj de bolsillo, de estos redonditos que tienen cadenas. Sí. Ajá. Ay, sí, qué padre. Súper viejito. El reloj está rayado, se ve que es muy viejo y no funciona porque las manecillas no estaban en movimiento. Sin embargo, como que cuando ella empieza a observarlo, se da cuenta de que el reloj está detenido en 1 hora, las 3:17. Okay. Como que dijo, ay, qué raro, güey, o sea, como que de quién será o por qué me lo trajeron a mí o de qué se trata, ¿no? Ajá. Bueno, dijo después, igual y una amiga me escribe o así, ¿no? Sí. Algún Eventualmente regalo voy a saber, raro, ajá. exacto, ¿no? Porque pues también existimos de esas personas a las que nos gustan los regalos viejitos, cositas de mercado de viejo, ¿no? Bueno. O de que una broma. Eventualmente si te llega un paquete y no sabes de quién es, sabes. Es a los raro días, que ¿no? alguien, ¿no? Ajá, bueno. Pues el caso es que ni bien pasa esto, la siguiente semana, todas las madrugadas se despertaba a 1 hora, a las 3:17. Ay, no. Y se daba cuenta porque cuando abría los ojos, pues lo primero que hacía era agarrar su celular para ver la hora y era siempre esa misma hora. Ella, la Elena, por un momento dijo, ay, güey, pues estoy estresada, estoy teniendo un montón de trabajo, pero pues no sé, dice, o sea, como que algo ha de estar pasando, ¿no? Ella achacó todo lo que estaba pasando a eso. Y resulta que días después el reloj vuelve a funcionar. Dice, yo nunca lo arreglé, nunca lo llevé a que lo revisaran. Simplemente una tarde abrí un cajón donde lo tenía y en cuanto abro el cajón, escucho. Dijo, pues ya, ¿no? Así como que dijo, pues ok, no le dio mayor importancia. Sin embargo, conforme van pasando los días, conforme van pasando las semanas, empiezan a ocurrir cosas extrañas alrededor de ella. Lo primero que ella detecta es que una de sus vecinas muy cercanas, muy queridas, ingresa en el hospital. Ella, al mismo tiempo, comienza a tener muchos problemas en el trabajo, pero problemas absurdos, sin sentido, pero broncones. Okay. Y su mamá comenzó a enfermarse. Ella, observando todo lo que estaba pasando, dijo, qué raro que de pronto hay como una oleada de cosas feas que me están pasando, ¿no? Y una tarde, que ella está viviendo demasiado todo esto que está alrededor de ella, se pone a analizar el orden de las cosas que estaban ocurriendo. Comenzó a comparar fechas y cada evento, lo de la vecina, los problemas del trabajo, los temas con su mamá, la salud de su mamá, coincidían con horas que marcaba el reloj. ¡Hala! ¿No? Ajá. Y ella decía, ¿por qué? O sea, como, ¿por qué está ocurriendo esto? A veces el reloj de pronto se paraba, pon tú a 1 hora, y esa hora estaba relacionada con algún suceso. ¡Hola! Así pues, ¿no? Como que ella dice, güey, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué magia es esta? Lo peor es que como era algo que estaba ella analizando en su cabeza, obvio no podía estar segura que las cosas que ella estaba pensando sí estaban relacionadas con la llegada de ese objeto extraño a su vida. Se paranoiqueó pues también. Sí, exacto. Porque aparte no había sabido hasta ese momento quién le había mandado el paquete, ¿no? No sabía. Dice, se sentía rara al mismo tiempo. Dice, se sentía como si algo estuviera encima de ella, pesada, así como torpe, no sé. Y bueno, un día le habla a la morra que nos manda la historia muy temprano, súper asustada, la Elena, ¿no? Y le cuenta que ella había intentado deshacerse de este reloj, que una noche anterior bajó a los contenedores del edificio, lo dejó dentro de una bolsa, pero en la mañanita, mientras se alistaba para irse a trabajar, mete la mano en la bolsa del abrigo que se iba a llevar y allí estaba el reloj, güey. No había ninguna explicación para que esto hubiera ocurrido porque ella tiró ese reloj. Yo, cuenta la morri que nos manda la historia, dice, para calmarla lo único que le dije es, güey, a lo mejor de tanto estrés que traías, en tu mente lo tiraste, pensaste pero lo que regresaste a tu bolsa, ¿no? Y a lo mejor si es el mismo abrigo que te llevaste a la chamba, pudo haber pasado, güey, tranquila, mira, no te estreses, que no sé qué.
Pero el miedo de su amiga fue creciendo de manera silenciosa. Empezó a encerrarse en sí misma. Empezó a no querer ver a sus amigos, a dejar de comunicarse con ellos, a no estar en la vida de ninguno de ellos. Y tiempo después habría de confesarle a la morra que nos escribe que sentía que no estaba cerca de nadie, que eso era lo que ella necesitaba para que nadie pagara las consecuencias de que ella tuviera ese reloj y que no pudiera deshacerse de él. No mames. Bueno, así, aislada de todo el mundo, tratando de proteger a los demás, ella poniéndose aparte, la cosa empeora, porque su mamá, que había estado enferma, como les contaba hace ratito, empeoró, estuvo hospitalizada varios días hasta que desafortunadamente fallece. Cuando la señora fallece, pues Elena estaba devastada, tenía el corazón roto. Y una tarde, mientras veía los papeles del fallecimiento de su mamá, como para ordenarlos, ven que te entregan el acta de defunción, las cuentas que hay que pagar en el hospital, los documentos de la marcha, bueno, todo eso, empieza a ordenarlos en una carpeta y encuentra el acta de defunción. Empieza a leerla, de que el nombre de la mamá, motivos de la causa de muerte, lugar de la muerte, hora de la muerte, y cuando llega a este punto, la hora de la muerte eran las 3:17 de la madrugada. No mames. Uy, se me pusieron los pies. ¿Qué? Mis pelitos. Allí ella dijo, ya no puedo más. No, pues no. Ay, sí, ya te cagas. ¿A quién busco? Y a su mente se le vino el nombre de una amiga que estaba muy metida en temas brujescos. Y cuando le cuenta, la amiga, esta otra amiga le dice, ok, ¿sabes qué? Vamos a platicar con una bruja que es muy buena. Tenemos que ir a su casa. Y fuimos Elena, la amiga que la contactó con la bruja, y yo, la chica que nos manda la historia. Entonces llegan a la casa de la bruja y dice la morra que nos manda la historia, yo no quise entrar. A mí me dio culo, güey. O sea, yo dije, a mí estas cosas, híjole, me dan mucho miedo, pasen, yo acá las espero y ahorita las acompaño de lejitos, ¿no? Entra Elena y le cuenta después que el cuarto donde trabajaba la bruja estaba lleno de hierbas, de velas, y la bruja le hizo un ritual que era como una especie de limpia, como una forma de cortar un lazo que ella tenía con el objeto que había recibido tiempo atrás. La bruja le dijo, alguien te envió este trabajo para desquiciarte, para llevarte a un punto de locura. Yo le pregunté a mi amiga Elena, cuando ella me empezó a platicar todo este proceso, si ella sospechaba de alguien, si ella tenía en mente a alguien. Pero Elena jamás quiso decirle de quién sospechaba. No. Obviamente sospechaba de alguien, pero nunca lo quiso decir. Al final, la bruja se quedó con el reloj. Le dijo, no te preocupes, dámelo, que yo sabré qué hacer con él. Pero al quitártelo a ti, también te desato de todo esto que has estado viviendo. Le hizo la limpia, todo. La neta, dice ella, se sintió mucho mejor después de eso. Y morras, esto tiene como 1 año que pasó. Y van 3 meses que Elena se ha sentido mucho mejor. Y de hecho, como que le llegó una racha de muy buena fortuna. Ay, qué bien. Le han estado pasando cosas extremadamente chidas. Qué como loco. si un balance del universo dijera, güey, ya que te fue súper mal, mira, aquí te va esto que es muy karma, bueno. ¿no? Ajá. Y bueno, morras, la neta no sabemos qué pasó con ese reloj. Toda la historia está muy turbia y pues lo único que les puedo decir es que qué raro estuvo. Estuvo raro, güey. Primero, órale, yo no sabía que te podían mandar o sea, claro, te pueden mandar trabajos y todo, pero para desquiciarte específicamente. Y yo de qué verga. Ay, no. Yo a ¿algún- veces me siento desquiciada y sin que nadie me haya dado nada. O sí, o sí. Imagínate, no lo podemos saber. Recibimos muchos regalos. Ay, no, oigan, ¿alguna vez a ustedes les ha pasado algo así? Pónganos también, por favor, en los comentarios, porque están interesantes. Como digo, qué culero que te Ajá. manden un trabajo. Sí, Pero sí. pues hay una variedad de estilos de trabajo, ¿no? O sea, al final, para que te desvivas o para que te vaya mal, Sí. para que te vaya mal en cuestiones de salud, por ejemplo. Ahora, para desquiciarte, wow, güey, la neta es un abanico ahí. Lo feo de todo esto, y hay que recordarlo siempre, es que si tú mandas un trabajo, que pues de preferencia no lo hagas, pero si tú lo haces,
tienes que saber que va a haber una consecuencia también para ti, ¿no? Se te va a Se te va a regresar y sí. probablemente mucho peor de lo que tú mandaste, ¿no? Entonces, Sí. Si tú quieres meterte en ese pedo, pues bueno, Ajá. pues bueno, pero pues que sepas, ¿no? Que no hay una acción sin consecuencia, pues, ¿no? Exacto, exacto. Ay, no. Pero si quieren dar regalos porque les gusta dar regalos, está chido. O sea, tampoco se Sí. malviajen, ¿no? No, así Sí. si a ustedes les gusta dar y recibir, también está bien. O sea, no creemos que sí pasan estas cosas, pero pues tranquis, no se La gente ofusquen. va a decir, ay, sí, nos hacen un capítulo de regalos embrujados y quieren que no nos Acéptenlos, acéptenlos. acéptenlos. Y si venían malditos, nos mandan su historia. Oigan, esta historia que yo les quiero contar es de Jessica Guadalupe. Y dice, Ajá. morras, la re que te amo un chingo. Ay. Esta historia la llamaré El fantasma que me gané en una fiesta. Güey. ¡Qué chido! Bueno, a ver, ¿qué tipo de fantasma Ahí es? va, Pero ahí suena va. padre, a ver. Resulta que una de sus mejores amigas era enfermera. Es enfermera. Voy a contar la historia como ella lo cuenta. Una de mis mejores amigas es enfermera. Ajá. Durante mucho tiempo estuvo trabajando ella con una familia cuidando a una abuelita. Haz de cuenta que es la abuela, la hija mayor y la nieta. Todas eran brujas. Y pues ella cuidaba ahí y todo, ¿no? Mi amiga ya tenía bastante tiempo trabajando con ellas, entonces ya había confianza y todo con la familia, y había mucho respeto. Entonces, la hija de esta familia iba a cumplir años y la invitan a mi amiga. Entonces mi amiga dijo, ay, claro, vengo, pero ¿puedo traer a alguien? Sí, trae a alguien sin problema. Entonces mi amiga va y me invita a mí. Y yo digo, bueno, fiesta, jalo, ¿no? Porque aparte la fiesta era de disfraces. ¿Y quién le dice que no a una fiesta de disfraces, no? Ajá. Dice, cuando llegamos, la hija de la señora dio un pequeño anuncio. Dijo que iba a dar pequeños regalos en agradecimiento a haber asistido a su reunión. Hagan de cuenta que los regalos estaban todos dentro de una cajita. Y había una caja donde tenías que meter la mano, pues para elegir el tuyo, ¿no? Cuando llega el turno de ella, mete su manita, porque haz de cuenta, los regalos eran cositas así como que una carta del tarot, un brazalete con buena protección, o cositas así brujescas, esotéricas y todo, ¿no? Cuando ella mete la mano para agarrar su caja, está agarrando una y la bruja ahí le dice, esa no, agarra otra, por favor. Ok, agarra otra. Lo saca. Eran pues cajitas, ¿no? Nadie había abierto sus regalos porque todo el mundo lo íbamos a abrir al mismo tiempo. Entonces, qué padre. Ajá, la neta sí está chilo. Entonces, cuando yo abro mi regalo, pues era una pequeña botellita con una tapita de corcho y adentro había un cuarzo de color negro y algunas hierbitas y junto a todo eso que estaba adentro había un alfiler. Entonces, la mamá de esta familia se acerca y me dice al oído, de hecho dice, la mamá, la bruja mayor, se me acerca y me dice al oído de que es un hechizo de protección contra las malas energías y las envidias. Y yo dije, qué chilo. Bueno, así como que, bueno, está bien. ¿Cómo está el pedo? Ella me dijo que para poder activarlo tenía que hacerlo en la noche, tipo 3 de la mañana. O sea, ay, güey. Párate a las 3 de la mañana y haz tu ritual de brujería, por favor. Bueno, vería una serie antes y ya a las 3 ya. Ajá, empiezo mi pero no te ritual duermes, para ajá. no dormirme, sí. Tienes que esperar a que sean las 3 de la mañana, abres la botella, sacas el alfiler y te pinchas el dedo. La sangre tiene que caer adentro de la botellita. Ay, no, a mí me da mucho miedo eso. La tapas y luego todo ese botecito, lo entierras en alguna maceta o jardín que esté afuera, en la puerta principal de tu casa o así, pues, ¿no? Ok. Bueno, la neta dice, yo no hice mucho caso. Pero pues como que dije, pues sí es buena protección, ellas son brujas, yo estoy de colada en una fiesta, me acaban de dar esto, pues Ajá. ok. Entonces al día siguiente hice lo que me pidieron, hice lo que me dijeron. Y un día, despuesito de esto, llega mi mamá. Estaba yo durmiendo con mi mamá más bien. Estaba durmiendo con mi mamá, la verdad es que yo no me acuerdo de la hora, yo estaba súper, súper dormida. Y de pronto me despierto porque escuché que mi mamá estaba a la orilla de la cama hablando con alguien. Entonces, me despierto y le digo, ¿con quién hablas, ma? Pero así que súper, ma,
¿con quién estás hablando? Y mi mamá de pronto voltea a verme, hace una cara de espanto horrible, horrible y se para, pero haz de cuenta que en un minuto así, se para y prende el foco y dice, ¿a qué? ¿A qué hora te acostaste? Y yo así, toda lagañosa, así de que prendió el foco, yo estaba súper dormida y ya sabes que te lamparea, pues cuando te prenden el foco así acá, ¿no? Mi mamá estaba súper asustada, ¿no? Y le dije, pues, desde que me acosté, o sea, yo siempre he estado acostada. Me desperté porque escuché que tú estabas hablando con alguien. Y, güey, ella me dijo, júramelo que estabas dormida. Y yo de que, mamá, ¿de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Güey, pues resulta que la mamá le cuenta que ella estaba dormida y ella se le apareció a la mamá, le acarició la cara y le dijo, mami, hay que platicar. ¡Ay, no! La señora se para, se pone a la orilla de la cama y la está viendo de frente, güey. O sea, se puso, qué mamá tan chida, güey. Yo lo hubiera mandado a la goma. Güey, o sea, ay no. Bueno, el caso es que dice, yo estaba platicando contigo, pero ahora que lo pienso, en realidad nunca te vi la cara. Nunca te vi la cara. O sea, todo se veía muy negro, pero era tu misma complexión. Claro. Todo, eras tú, o sea, eras tú. Y hasta te pregunté, ¿por qué te bañaste tan noche? Porque te tocaba el pelo y lo traías mojado. Güey, mi mamá me contaba eso y yo cagada. O sea, me desperté en la madrugada cagada. La neta, no encontramos ninguna explicación ante eso. Como que nos asustamos muchísimo, como pudimos dormimos esa noche. Pero días después, mi papá, días después, también le tocó lo mismo. O sea, también dijo que en la madrugada yo había llegado, lo había despertado y había tenido una plática conmigo. Y después, cuando a la mañana siguiente empezamos a platicar de que, ay, ¿cómo te fue ayer? Que no sé qué. Me dijo, ¿qué onda ayer, no? ¿Por qué me despertaste? Y platicando, pues resultó que mi papá había vivido lo mismo. Y no solo eso, hasta mi mejor amiga también veía a este ser. Y lo más loco es que todo mundo, o todas las personas, porque también mi novio en su momento llegó a convivir con este ser, recuerdan haberse despertado en la madrugada porque yo los desperté, recuerdan haberse sentado enseguida de mí, haber tenido una conversación, pero cuando les pregunto, ¿pero de qué platicamos? Nadie se acuerda. Todos recuerdan haber estado ahí platicando conmigo, pero nadie se acuerda de qué hablamos. Y nadie realmente me ve la cara. Pero están seguros de que soy es yo. ella. Ajá. Entonces, güey, bueno, pues obviamente todo esto comienza a pasar cuando yo hago este ritual que la bruja me había pues mandado a hacer, ¿no? Que según para protección y todo. Pero sí tengo que decir una cosa. Realmente hubo mucha gente que se alejó de mí. Gente que yo pensaba que eran mis amigos y que con el tiempo me di cuenta que no lo eran. Qué raro eso. Ajá. Entonces, o sea, ¿se alejaron así como a partir de que la veían o más gente que ni al caso? no, otra gente, o sea, otros amigos que ella consideraban sus amigos, después se dio cuenta que no eran tan amigos y se fueron alejando. Ok. O sea, en realidad el ritual sí estaba funcionando, porque sí la gente que le quería hacer un mal de alguna forma, le tenía ok, ya envidia, entendí, ya entendí. sí se estaban alejando. Entonces, pero pues estaba raro que la gente ahí cerquita de ella la vieran y Sí. convivieran con este ser. Así que la amiga que la había invitado a esta fiesta fue con la señora bruja y le contó lo que estaba pasando. Y la señora le dijo, es una entidad protectora. Ella está protegiendo de que nada malo le pase y de alejar a toda la gente que le tenga pues alguna especie de envidia, de guarala, guarala, guarala. Y dice, morras, no les miento, pero o sea, esa entidad habita todavía en mi cuarto. No manches. Desde que pasó por primera vez, mi cuarto se siente así súper frío, súper, súper, súper frío. No sé qué tengo que hacer para que se vaya. Realmente yo nunca lo he visto, pero mi mamá y mi papá y mi novio y mi amiga sí han convivido con esta entidad. No me siento mal de ningún aspecto, como que sintiera yo que las cosas están pesadas ni nada. Me parece muy extraño el hecho de que sí, efectivamente, mucha gente se fue alejando de mí, que yo pensaba que éramos amigos, pero al final me fui dando cuenta por qué se fueron alejando. En realidad no éramos tan amigos y hablaban de mí o lo que sea. Y, o sea, me siento entre la espada y la pared, porque sí siento que está raro que haya alguien que se aparece y que pareciera que soy yo, pero por otro lado, también me siento protegida. Entonces, no sé qué hacer, dice. Todo
por ir a una fiesta, por ir a una fiesta y aceptar un regalo. ¿Cómo la ves? Híjoles, es que por un lado digo, qué chido que haya pues eso, ¿no? Que te alejen a quien no te quiere de verdad y así. Pero por otro, tú nunca pediste tener un ser sobrenatural. Siento que es otra responsabilidad también, ¿no? Como un Tamagotchi. Como un Tamagotchi, como adoptar un perrito, dejaste. un fantasma, como mi Tamagotchi. Vayan a la premisa. Sí, que se me perdió en un camión. Oh. Después de que me insistieron mucho, no te lo lleves porque lo vas a perder y lo perdes. Es lo más doloroso eso, ¿no? Por aferrator. Sí. Ay, no, güey. Pues, ¿cómo ves? Por eso dice la morra esto de que el fantasma que me gané en una fiesta, en una rifa, literalmente. Bueno, en realidad tú te ganaste un ritual. El fantasma Sí. ya tú lo Oye, trajiste. pero además qué raro que la morra le dijo, la bruja mayor le dijo, esa no la agarres. Ajá. O Yo sea, pensé como que la historia... Ajá. le hizo cambiar incluso la decisión. ¿Qué hubiera pasado si hubiera abierto ese? Ajá, ¿Qué era? ¿Qué era? Exacto. Que yo pensé que eventualmente lo iba a algo iba a salir, porque también me pareció muy extraño que lo mencionara. Pero dijo también, que olvidé mencionarlo, que algunas de las cajitas que venían estaban vacías. Entonces ella dijo, a lo mejor la que iba a agarrar estaba vacía y me pidió que agarrara otro que sí tenía un regalo, pues, ¿no? Ok. Entonces, ¿quién sabe qué pedo? Pero pues así está la morra ahorita. A lo mejor la que no le dejó agarrar era un auto o un carro deslizador avalancha. No lo sabemos. Qué padre. Oigan, pues esta siguiente historia nos la manda Mariela, de la hermana República de Durango, lugar al que jamás he ido, pero quisiera ir un día. Ay, qué padre, sí. Bueno, cuenta que esto pasó hace 10 años, tal vez 11 años aproximadamente, la última semana de la Navidad, del diciembre. Ella estaba estudiando la preparatoria y dice, yo la neta es que aprovechaba mis periodos de vacaciones para dormirme súper tarde, como hacer cosas que normalmente no puedes hacer cuando estás estudiando, ¿no? Claro. Y en esa temporada yo estaba leyendo, me gustaba mucho leer, entonces me dormía tarde o leyendo o dibujando o viendo cosas en el internet de las cosas, ¿no? Pero recuerdo mucho que esa Navidad específicamente yo estrené un libro que era un regalo justo de la Navidad y el libro era una recopilación de Oscar Wilde. Entonces yo así como que empecé a leerlo y el primer relato con el que empecé es el famosísimo relato de Dorian Gray. Un relato súper chingón que digo, a mí me gusta mucho y quienes hayan leído el retrato de Dorian Gray sabrán de qué se trata o si no, vayan a leerlo porque está bueno y no está muy largo. Un clásico, tienen que leerlo. Es un clásico, exacto. Bueno, pues el caso es que yo cuando empecé a leerlo dije, güey, qué historia tan densa, ¿no? O sea, qué fuerte todo lo que le pasa a este güey, que no sé qué, que no sé cuál, que no sé cuál. Bueno, pues resulta que ya había ella terminado de leer esta historia después de unos tiempitos que se dio para leerla en la cama, en la sala, así, durmiéndose tarde y así. Y pues cuando termina de leerlo, se va a dormir. Y dice, me voy a dormir. Eran como las 3 de la mañana. Y la neta, dice, yo pues normal, o sea, sí estaba un poco friqueada por la historia que acababa de leer, pero dije, bueno, ya me voy a acostar, ¿no? Me voy a la cama, me acuesto, apago todas las luces y, recuerdo incluso que antes fui a lavarme los dientes, todo, sí tenía esta sensación del relato que acababa de leer, pero dije, ay, tranquis. Bueno, pues el caso es que paso por el sillón donde yo había estado sentada un ratito antes, terminando de leer, y les juro, morras, que de reojo vi que había alguien sentado en el sillón. Hola. Un contorno, una sombra. Uy, no, como que mi primer instinto fue voltear para corroborar que alguien estaba allí y no había nadie. No me asusté tanto porque dije, como estoy apagando las luces, o sea, es algo que pude haber visto sin ningún problema, ¿no? Así que me fui a dormir. Y un pues error en los ojos. Ajá, exacto. No le tomé importancia. Me fui a la cama. Bueno. Yo en esa temporada compartía habitación con mi hermana y cada una teníamos nuestra cama pegada a una pared. Entonces yo cuando me acuesto ya y me acomodo en mi cama, mi brazo izquierdo queda pegado, o sea, o del lado de la pared que estaba mi cama.
Y del otro lado había un pasillito que me dejaba llegar a mi cama y moverme y salir del cuarto y todo. Bueno, yo me acosté, mi hermana llevaba ya un ratote durmiendo, porque recuerden que era como las 3 de la mañana. Entonces yo vi que ella estaba roncando y dije, ay, bueno, ya, me acuesto yo a dormir, me acomodo todo, dejo mi manita muy cerquita de esta pared y volteo a ver la puerta de la entrada de la habitación que nosotras siempre dejábamos abierta. Pero cuando volteo, sin intención de nada, se los juro, sin intención de nada, veo perfectamente cómo una sombra negra grande entra a la habitación, recorre el espacio del cuarto hasta perderse en la sombra que producía una de las esquinas del cuarto. Okay. Yo en ese momento me quedé congelada, no me podía mover. Tampoco sentía como que era una parálisis de sueño porque acababa de acostarme en la cama, pues ni siquiera había tenido ya la intención de dormirme, pues, ¿no? La neta, me super cagué. Me quedé helada. Yo decía, güey, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, yo estoy imaginándolo, yo creo que esto no está pasando. Y en eso, cuando yo digo, esto no está pasando en mi mente, la sombra se desprende nuevamente de la pared, como que si se saliera de la pared, avanza lentamente, sale de la habitación y hace ese mismo recorrido que había hecho al entrar al cuarto. Ay, no, morras, yo no sabía si levantarme, prender las luces, investigar qué es lo que estaba pasando, ¿no? Porque dije, güey, ¿qué tal que me paro y ahí está? Y no tardó mucho tiempo en que yo tomara la decisión de, no quiero hacer nada igual y mejor me tapo con la cobija de tigre cuando siento que alguien o algo me roza mi brazo izquierdo. ¡Ay, no! Ese que estaba pegado a la pared. Dice, recuerdo cómo suavemente fue tocando mi brazo y yo. Dice, morras, es de las veces que más miedo he tenido en mi vida. Claro. Tanto miedo que ni siquiera podía moverme. Cuando logré hacer un movimiento, lo único que hice fue taparme con las cobijas, que sí, yo sé, es un clásico, pero pues me tapé con las cobijas y me puse a rezar. Lo único que se me ocurría era Padre Nuestro, no sé qué sigue, por favor, ayuda, tiren esquina, por favor. Bueno, me dormí mucho tiempo después. Ya cuando me desperté, que ya había entrado la luz a la habitación, yo seguía pensando en que a lo mejor había imaginado todo lo ocurrido a raíz de lo que había leído. A lo mejor me hundé, dijo, ¿no? Así como que no le voy a dar importancia. Bueno, pues resulta que días después la familia decide irse a otra ciudad, su hermana, sus papás, para pasar el año nuevo con la familia materna. Llegamos a casa de mis abuelitos maternos y como pues no es tan grande la casa, todos nos quedamos en una habitación que tenía mi abuelita destinada para nosotros. Ahí nos acomodamos los 4. En la casa de mi abuelita, pues no hay internet, no hay televisión y no era como ahora que te la pasas viendo tu celular, dice. O sea, no, ustedes lo recuerdan, hace 10 años no era lo mismo que ahora, pues, ¿no? Entonces, pues yo lo que hice esos días fue seguir leyendo para pasar el rato y pues así, ¿no? Y cuando todos se iban a dormir, yo me quedaba leyendo un rato más hasta que me agarrara el sueño. ¿Y qué creen? Seguí con mi libro de recopilaciones de Oscar Wilde. Pues claro, es la novedad. El regalo, Ajá. Mis papás, mi hermana ya estaban durmiendo y yo pues estaba leyendo, me acomodo, estoy en ese ratito en donde estás disfrutando de tu lectura y recuerdo que la cama en la que yo estaba era una cama que estaba frente a la puerta de la entrada de la habitación. Yo estaba durmiendo ahí con mi hermana, ahí me dormía. Entonces esta puerta estaba entreabierta y yo podía ver la puerta de la habitación de enfrente. Y bueno, estoy leyendo boca arriba y ya en ese momento que digo, ay, estoy sintiendo cansanciecito, voy a intentar dormir, pero pues era raro, dice, como que yo ya me había acostumbrado a dormir muy tarde y como que mi cuerpo me decía, lee otro ratito, sí puedes, sí lo logras. Típico. Pero el caso es que dice, otra parte de mí decía, güey, ya, llevas muchos días súper despierta y ves lo que te pasó aquella noche, ya mejor duérmate. Y ahí empecé a sentirme inquieta, empecé a sentir como que algo me estaba viendo, como si hubiera una quinta persona en esa habitación, en la entrada, y me estuviera viendo fijamente, como esperando el momento para entrar a la habitación. Yo miré lentamente hacia esa entrada y aunque no entró,
logré ver una sombra que estaba allí parada, viéndome fijamente. Supe que tenía ojos, porque algo en esa sombra oscura me hacía sentir que tenía una mirada y que Ay, quería no. decirme algo. No. Eso fue lo peor, que yo sentía que eso tenía la intención de hablarme, de nombrar algo. Pero yo decía, güey, no quiero, no quiero saber qué me quieres decir. Sí, no, qué miedo. 2, no quiero despertar a mi hermana, no quiero despertar a mis papás, no quiero despertar a mis abuelitos. Y en un momentito después, escucho a mi papá hablar. No entendí qué dijo, era como como una expresión que hizo mi papá dormido. Y dije, ok, a lo mejor mi papá está hablando dormido otra vez, ¿no? Y esa cosa no se volvió a asomar. Okay. Yo me acomodé, me abracé de mi hermana y dije, ay, no, protégeme, Señor Jesús. Y bueno, me duermo. Al otro día, muy temprano, en la hora del almuerzo, platicando todos en la mesa, le dije a mi papá que había estado hablando dormido. Y esto era como que incluso un poco gracioso, güey, ¿no? Porque le hacíamos bullying a mi papá, ¿no? Ujú. Y allí fue cuando mi papá se sacude y dice, sí, güey, no sabía que estaba dormido, pero todo tiene sentido. Es que vi que alguien quería entrar al cuarto y yo empecé a rezar diciéndole que se fuera. Cuando dice eso, a esta morra, güey, balde de agua fría. No mames. Porque si yo no les había contado nada, Ajá. yo no les había dicho lo que yo había visto y jamás, para nada, les había contado esa Claro. mañana lo que había pasado la noche anterior. Sí. Yo había visto a eso mismo asomarse en nuestro cuarto. Bueno, pues ya, pasan las festividades de Año Nuevo, regresamos a la casa. Yo todavía tenía varios días en los que, y seguí con mis mismas dinámicas de dormirme medio tarde y todo. Y ya cuando regresaron las cosas a la normalidad, que yo había ya regresado a mi rutina de actividades, no volví a ver una sombra como tal, pero sí veía esa misma sombra en el reflejo punto del espejo del baño, a lo lejos. De que en el cristal de la sala, de la ventana, lo veía en una esquinita. Lo empecé a ver en varios puntos de la casa. E incluso si yo estaba sola en mi sala, en la sala de mi casa sentada, sentía muchas veces que alguien se sentaba a mi lado. Me daba miedo, pero de alguna forma ya me había acostumbrado a que eso estaba allí y que no se iba a ir a lo mejor. Así que una tarde, decidiendo hermanarme con este ser que estaba allí, le hice un dibujito de ofrenda. Le prendí una vela y le recé. Jamás volvió a verse o a Órale. sentirse algo. Wow. Pensando un poco en retrospectiva de lo que pasó en aquella situación, yo lo que pienso es, esta es mi teoría, ustedes díganme qué piensan. Esto empezó cuando yo comencé a leer un libro de Oscar Wilde Ujú. y específicamente el relato de Dorian Gray. Entonces dice, ¿qué tal que lo que se me manifestó era el fantasma de Oscar Wilde, a quien invoqué a través de su lectura? Hola, qué padre. Si usted quiere vivir algo sobrenatural, Lea Oscar Wilde. Qué loco. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Quién te regaló ese libro? También. ¿Quién te regaló ese libro y de dónde compraron ese libro también? Esa es mi Exacto. siguiente pregunta. Qué loco, pues ojalá. Imagínate el Oscar Wilde. Te quiero decir cómo escribir bien chingón para que tú seas la siguiente Oscar. My friend. Sí, güey. Ay, qué loco, pues, pero qué bueno que se pudo deshacer de eso, de esa figura, ¿no? Porque Sí. qué feo también. Oigan, pues en el terror en corto les voy a contar una historia que nos manda Minet, que no le pasa a ella, le pasa a su hermano, Ujú. pero pues ella vivió todo. Es un terrorcito Híjoles, muy en a ver. corto. Dice que cuando en San Bartolo Ameyalco, todos dejaban sus cositas en el atrio de la iglesia para quienes lo necesitaran en esta temporada de festiva, Ajá, ¿no? O sea, sí. como si alguien necesitaba algo, pues ahí podía tomar un ¿Como un regalo. bazar? No. ¿Gratis? Ajá, era gratis. O sea, Ujú. se cuenta, tú tienes la posibilidad de comprar chamarras, vas, las dejas allí Ok. y quien ocupe se la puede llevar. Ujú. O juguetes o cobijas o así, pues, ¿no? Como que la gente Sí. hacía eso. Porque dice cuando lo hacían, me imagino que ahora ya no se hace tanto, ¿no? Entonces, cuenta que Tomás, su hermano, encontró una chamarra gris, casi nueva, de su talla exacta, le quedaba el putazo, o sea, todo súper bien, pues, ¿no?
como que la vio, le gustó, le llamó la atención el color, todo así, y volteó y dijo, ¿es de alguien esto? Y de que, no. Y ya se lo midió el Tomás y todo, de que, ay, me gusta. Y pues se lo quedó. Bueno, pues la chamarra estaba bien chila. O sea, era muy calurosa y todo. Y como hacía mucho frío, pues la usaba mucho el Tomás, pues, ¿no? Sobre todo en las mañanas porque pues eran muy frías. A la semana, justo, empezaron a pasarle cositas raras. No necesariamente a él, pero sí a la gente a su alrededor. Por ejemplo, el burro de uno de nuestros tíos enfermó, pero Tomás era se llevaba mucho con el burro, pues. No. Convivía mucho con el burro. El burrito. Y Tomás de que, ay, no, ¿por qué? Que no sé qué. La tienda del centro cerró así sin previo aviso y pues también él se la pasaba ahí en las maquinitas y todo. Uno de sus primos se peleó, o sea, como que empezaban a pasar cositas y el Tomás de que bien saca de dónde de aquí, ¿por qué están pasando tantas cosas feas en una temporada de paz de amor, ¿no? Se supone. O sea, al final las cositas no eran nada extraño, eran cosas normales de la vida, pero pues era como muy todo junto en el mismo momento. Y al Tomás, que al final era un niño, pues como que le sacó de onda, ¿no? Sí. Entonces, Tomás dijo, ay, desde que uso esta chamarra, están pasando cosas raras. Ajá, la voy a dejar de usar. Él pensó en eso y nunca nos dijo nada. Pero los problemas siguieron porque son cosas cotidianas al final, pues, ¿no? Y él como que de alguna forma dijo, ay, creo que estoy exagerando. Entonces, don Eusebio, que era el del molino de este lugar, pues falleció. Y obviamente todo el mundo pues fue al funeral. Entonces Tomás, que llevaba la chamarra puesta, estaba allí en el funeral y todo. Y esa misma noche, una de las señoras de ahí de esta área, no sé si, realmente yo no sé si San Bartolo Ameyalco es un pueblo, pero bueno, una de las señoras que estaban justo allí en el funeral, se le queda viendo al Tomás. Se le queda viendo y lo va siguiendo con la mirada, así todo su recorrido y todo lo que hace. Y el Tomás siente la mirada de la señora, pues, ¿no? Y como que, pues, el Tomás no hace nada. Llega un momento donde la señora se le acerca, porque el Tomás estaba sentadito en un lugar así, y le dice justo al oído, súper así quedito de que nadie lo escuchara, algo que le heló la sangre al Tomás. Resulta que la señora le dice que la chamarra que él traía puesta era una ofrenda que habían dejado después de un velorio, porque el difunto no quería llevarse la chamarra. Y Tomás, sin saber esta historia, pues le gustó y se la puso, pues, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, nunca más la volvió a usar, por supuesto, y la dejó colgada en el atrio exactamente donde la había encontrado. ¡Qué horrible, semanas antes, ¿no? Le hubiera hecho una limpia antes a la chamarra. Pues era un niño. Pues sí. Y sobre todo porque aparte dice esta morra, pues es su hermano, ¿no? O sea, que ella se enteró de todo esto tiempo después. Ok. O sea, ya cuando Tomás era un poco más grande, platicaron de esta situación. El Tomás del miedo solo la fue y la dejó. Y al día siguiente fue a ver si ahí la veía y ya no estaba. Se dice que desde entonces el Tomás compra pura cosa original nueva. Nada de la paca, ya no acepta el Tomás. ¿Qué pido, no, güey? Ay, no. Así Qué que loco, cuidado. En el sueño macabro, Miriam Solís nos dice, morras, nunca me ha pasado nada extraño, pero tengo un sueño que les quiero contar porque me sacó mucho de onda. A ver qué. Dice, soñé que me entregaban un regalo envuelto en un papel blanco, sin listón. Ajá. Nadie hablaba, había varias personas alrededor y al abrirlo había una caja vacía, pero aún así estaba pesada la caja. Ah, ok. Como si sí tuviera regalo. Ajá. Cada vez que intentaba dejar la caja en el suelo, aparecía de nuevo entre mis manos, aún más pesada que la vez anterior. La gente a mi alrededor empezó a gritar sin sonido, con la boca abierta, señalándome la caja y sus caras eran tétricas. Sonreían de manera demoníaca. Yo me sentía súper aterrada y gritaba mientras veía la caja en mis manos y luego volteaba a ver a estas personas. Y en uno de los gritos desperté. Me costó mucho rato calmarme. Bueno, morras, este es mi sueño. Quizá no es tan macabro. Oye, es súper macabro, Imagínate a la gente así sin voz, sin sonido y que se esté... ¡Ay, sí, qué miedo! Cagado, güey. Y pues dice, este es mi sueño. Yo lo que quiero saber, Miriam Solís, es
¿Pasó algo después de este sueño en tu vida? O sea, ¿alguien te llevó un regalo? ¿Has recibido algo misterioso últimamente? Cuéntanos si sientes que se conectó con algo en la realidad. Un sueño, ajá. Un regalo que parecía vacío, pero estaba pesado. Está raro, ¿no? Eso. Como un ente, un Ya- espíritu. Y aparte que todo era blanco, decía. La caja. La caja. Sí. ¡Uy! ¡Qué loco! Oigan, pues vámonos al arte horror. Arte horror. Encontré en el libro El diablo en el arte, encontré una pieza de bronce de Jean-Jacques Fugger. ¿Vieron mi francés? Y la neta quiero hablar de esta pieza porque miren, acaba de nacer Jesucito. ¿no? Ah, sí, ya tiene que sus 2 semanitas, 3 semanitas sí, ya casi. tiene ahí unos días. Acaba de nacer Jesucito. Pues siempre los niños son como, ay, así. Entonces yo me imagino, este es un mame mío, pero cuando vi esta pieza de bronce yo dije, ¿Satanás? ¿Qué estará haciendo Satanás el día del nacimiento de Jesús? Y yo me lo imagino así, viendo el Grinch, güey. Así de que pensativo viendo a Jesucito. Ahí les va. Ahí les va. No, sí está feíto. Sí está feíto, arrugadito. Híjole, con él voy a tener que competir, güey, todo este tiempo. Güey, pues esta El Satanás de que está curiosito. Está curiosito. Sí se parece a la mamá. Pero al papá no se parece tanto, dijeras tú. ¿De qué carnal? ¿Qué te dijo esta morra? Ay, no, güey. Te lo juro que cuando lo vi dije, es que seguro Satanás sí estaba, güey, en el nacimiento de Jesús. Bueno, esta pieza es una pieza de bronce. Actualmente está en el Museo de Vida Romántica en París. Y es muy interesante porque obviamente, pues, convive ahí la frialdad y junto con la belleza, pues, porque tiene un cuerpo masculino, así súper musculoso y todo, pero pues tiene cuernos, la nariz como de águila, no sé, tiene ahí como esto, ¿no? Sin embargo, pues, pareciera que, pues, Satanás o esta figura está triste, está pensativa, ¿no? O sea, como que lo aleja totalmente. Esta posición en la que lo pone Jean, lo aleja de esta figura demoníaca que siempre solemos como que pensar en, cuando dices Satanás, piensas en un ser súper enojado, pero aquí el vato está tranquilo, está pensativo, está filosofando, pues, ¿no? Esta pose es una pose inspirada en el trabajo de Dürer. Y miren, aquí les dejo la pieza original, es un dibujo de un ángel que justo tiene una posición como de pensativo. Esa pieza se hizo en 1514, o sea, mucho tiempo antes, ¿no? Esta pieza en bronce se hizo en 1833, así que más bien se inspira en la pose, pues, ¿no? Ahora, hablemos sobre la pieza de bronce. Es innegable ver el virtuosismo que tenía Jan al hacer bronce. Hacer ese tipo de trabajos es complicadísimo. Dibujarlo es complicado, hacerlo en bronce debe ser sumamente difícil. Yo jamás he trabajado ese material, pero vean las alas, vean los detalles que hay dentro de las alas, las garras cómo las tiene, justo lo de los pies, la nariz como que ganchuda, los cuernos, el detalle que tiene cada pequeño espacio, ¿no? Dentro de esta pieza. Y ahora, la pose se inspira en Dürer, ¿no? Que es la pieza que les dije. Pero en general, toda esta pieza de bronce de Satanás fue inspiración de haber leído El paraíso perdido de John Milton de 1667, porque en el cuento 4 evoca la amargura de Lucifer tras la caída por haber, pues, desafiado a Dios. Entonces, según él, pues, esa es su versión, ¿no? De que, pues, Lucifer está triste por haber caído. Y se pone a filosofar, pues, ¿qué pedo, no? Ahora, ¿qué le va a tocar hacer? De que, plagado de dudas. No he lavado mi ropa. No, está lloviendo. Chitroles. No bajé la ropa. Entonces, justo la onda es como que Satanás está plagado de dudas sobre sí mismo por haber perdido contra Dios, condenado a meditar sobre su grandeza o la falta de ella para poder ganarle a Dios. Y me pareció muy interesante, sobre todo por estas fechas. Quise buscar una pieza que fuera como de Día de Reyes y así, pero la neta, dark, no hay. No, o bueno, yo no encontré. Si ustedes conocen alguna pieza que
que sea como oscurita y así, que vaya bien para el arte terror, pásenmela porque sí busqué, de verdad busqué, pero pues todo es lo mismo que siempre hemos visto. Entonces, mármol siempre es una cosa que hay que prestar atención porque yo me he dado cuenta que hay muchas piezas de, no, a lo mejor no nada más de mármol o de otros, de bronce o de otras cosas, ¿no? Hay muchas esculturas, incluso en las ciudades. Aquí en esta ciudad vas caminando y te topas con muchas esculturas sumamente impresionantes y nadie voltea a verlas. Como que no hay esta cultura de darte cuenta lo impresionante que tienes enfrente y lo mucho que se trabajó para hacer esa pieza. O sea, sí es un trabajo súper fuerte, ¿no? Y de un chorro de tiempo. Entonces, bueno, esta pieza, realmente fíjate que no sé cuánto mide, pero tiene tanto detalle que es muy sorprendente. Entonces, la invitación aquí es justo, si te das cuenta de que la piececita del nacimiento de tu mamá o de tu abuela está rota, imagínate, güey, cuánto tiempo cuánto tiempo le pudo haber tomado a Gian hacer esta pieza de bronce en 1833 para que al día de hoy siga como está, güey. Con los detalles, con todo. La verdad es una gran pieza y pues bueno, ese es mi arte. Qué padre, güey. Me acordé de nuestro amigo al que invitamos, al escultor. Sí, ¿cómo se llama? Alfredo Cota. Alfredo Cota. Justo, ajá. Güey, hay que preguntarle cuánto cuesta hacer eso. No, mejor mames, no hay que preguntarle. ¿Cuánto cuesta? Decir un montón de tiempo, ¿no? Pero ¿cuánto cuesta monetariamente? Ajá, híjole, otro no pedo, güey. manches, Sí. ¿Y cuánto ha de pesar? De hecho, Alfredo nos quiere regalar una pieza que no lo hemos visto, no lo güey, hemos podido coordinar, pero también un poco quiero saber como que, güey, ¿cuánto pesa? Que nos invite a su cosa taller. Hay que sí, unas sí. caguamas. Estaría padre. Estaría padre. Ay, no. Oigan, y en las recomendaciones que dan miedo. Recomendaciones que dan miedo. Fíjense que me encontré con un cortito súper hermoso que me gustó mucho porque es una pequeña, breve conversación con un ser con el que nos vamos a encontrar en algún momento, pero en el contexto del campo mexicano en blanco y negro. Es un cortometraje que se llama Cempasúchil, dirigido por Daniel López Juárez y Leonardo Calderón de Sales. No les quiero decir más que esto es en blanco y negro. Hay una cosa que tiene color que aparece en el cortometraje y es el cempasúchil. Y la conversación es muy hermosa. Tienen que verla y está en el YouTube de Las Cosas. Dura unos minutitos, es en español, les va a encantar y les va a tocar su corazón. Me encanta la forma en la que retratan a los personajes y la conversación es de esas que te tocan el corazón. Bueno, pues vayan a verla y también volteen a su alrededor por si hay esculturas. Y aprecien el arte. Siento que la vida es muy rápida también y dices tú, ay, ¿cómo me voy a poner a ver un cortito? Si dura tan poco, pero hay cosas que te llenan justo el corazón, como bien dices. Sí, exacto. Y cuando se encuentren en muchos años con un ser como el que vamos a ver aquí, piensan qué conversación tendrían. Y a veces lo sobrenatural nos dice un montón de cosas. Me gusta mucho lo que dice este ser sobrenatural. Véanlo. Oigan, pues hemos llegado al final de este capítulo. Queremos decirles que están a la venta los boletos para el show de Puebla, que va a ser el 14 de marzo. Acuérdense que este año cumplimos 5 años de la WM, no lo puedo creer, la neta. Estamos muy emocionadas, queremos hacer grandes cosas. Síganos en todas las redes sociales porque acuérdense que ahí siempre ponemos cositas. En nuestra página web www.morrasmalditas.com también ahí pueden conseguir, por ejemplo, el libro de las morras malditas. El libro número 1 de las morras malditas lo puedes conseguir en nuestra página, además de merch, camisetas, gorros, stickers, un montón de cosas. Así es. Y recuerden que seguramente en marzo estaremos en muchos lugares. Tienen que estar muy pendientes de nuestra página, en nuestras redes sociales para que no les dé el nomenterentismo. Por favor. Que es que fuimos a su ciudad y no se enteraron hasta días después. Activen la campanita en todas nuestras plataformas, acá en el YouTube, en el Instagram, en el Facebook. Y ahí vamos a estarles comunicando todo lo que se viene. Deberíamos hacer un pastel de 5 años. Sí. Aparte es enero, ¿eh? Les estamos diciendo de que vamos a hacer gira en marzo, en enero del 2026. Por favor, que no exista el nomenterentismo porque nos va a dar algo. Se nos va a torcer la boca. Por favor.
no caigan en eso. Bueno, y pues muchas gracias por acompañarnos. Denle like a este video. Pongan qué les trajeron los Reyes Magos, por favor, para pues que nos dé un poco de envidia de sus regalitos. Y nos vemos la próxima semana. Recuerden que están las fogatas de historias para que se conecten los lunes en donde hacemos llamadas. Vamos a estar implementando muchas cositas muy chidas este año para que podamos seguir disfrutando del terror de lo sobrenatural, así como nos gusta. Y mientras tanto cerramos el círculo. Vayan con su dios, diosa, ser sobrenatural de preferencia, que este aquelarre ha terminado. Hasta la próxima. Adiós.